Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Al Momento TV Virtual, también en nuestro canal en YouTube, Estudio UDEL. Gracias a todos por mirar este video, la cual tenemos un invitado especial el día de hoy, al señor Vicente José Gil Herrera de España. Él es escritor, ha escrito muchos libros, la cual tenemos la gran oportunidad de hoy poder compartir sobre su andanza en la escritura. Mucho gusto, don Vicente Gil Herrera. Encantado, Melvin. Bueno, para que arranquemos y darle sabor a este platillo preparado para hoy, la verdad nosotros siempre ya desde que hemos estado compartiendo un poco, yo he estado muy curioso de saber muchas cosas acerca de sus obras literarias. Quisiera saber o preguntarle cuántas obras ha publicado hasta el día de hoy. Yo divido mis obras literarias en dos etapas, antes de Sí. Internet y después de Internet. Ah, Antes de ok. Internet empecé a escribir a publicar, porque Sí, sí, escribía mucho antes, empecé a publicar en el 1971 y tengo 7 libros anteriores. Y entiendo. después de Internet tengo 31 libros. Oh, qué bien. ¿Y la experiencia entre estas dos etapas, cuál han sido? Entre antes del internet y ahora actualmente. No tiene nada que ver una con la otra. O sea, antes las editoriales te pagaban por escribir. Sí, Hoy la mayoría de las editoriales te cobran por publicarte. correcto. En cuanto a tecnológicamente, es muy diferente. Antes teníamos contacto directo con nuestros lectores, hacíamos reuniones físicas. Hoy las reuniones se hacen por internet y se hacen Sí, para todo el mundo. correcto. ¿Entiendes? Se hacía localmente a la ciudad que te desplazabas a tener las reuniones. Sí. ¿Y de todas estas sus obras ha habido autopublicación o en editorial? Bueno, las primeras 7 fueron por editorial. Entiendo. Las 31 restantes son por autopublicación, pero que en este momento ya se tiene un contrato con la editorial Empobook Ajá, para que salgan editadas las 31 obras, sí. más traducciones al inglés y otras traducciones que se irán haciendo. Oh, qué bien, qué bien. Eh, es algo tremendo, ¿no? Para llegar a diferentes públicos. Eh, y en esta sus obras ha planificado a detalles antes de escribirla o, o la deja que corran así, transcurran desde que inicia a escribir hasta el final. Yo siempre escribo sobre mis vivencias. Correcto. Al escribir sobre mis vivencias, no tengo que planificar, porque lo único que tengo que hacer es recordar las vivencias e irlas plasmando. Entonces, después se van ordenando y se van depurando, Entiendo, entiendo. dándole un formato para que el lector las pueda entender perfectamente. Perfecto. No hay, no hay más nada mejor y más lindo que escribir sobre la vida de uno, más sobre las experiencias que uno ha vivido, que Lógico. muchas veces quedan en uno y compartirlas con otros es muy maravilloso. Bueno, hay un adagio árabe que dice que cuando muere un anciano se quema una biblioteca, Ujú. porque normalmente ahora ya es más fácil que uno pueda escribir sus conocimientos, pero antiguamente la mayoría de las personas morían sin escribir nada y siguen muriendo muchas sin escribir nada sobre su vivencia. Entonces, con ellos se van una serie de conocimientos que realmente son invaluables. No tiene mucha razón. Es- y
¿Y cómo ha promocionado sus obras a través de plataformas? ¿Qué método ha utilizado para publicarla, para promocionarlas, perdón? ¿Quieres que te diga una cosa? Hasta hace muy poco no usaba ningún método para publicarlas, o sea, Ok. para promocionarlas. Sí, sí, Ahora, a partir de hace poco tiempo, empecé a publicar en Facebook, sí, en Instagram y a través de WhatsApp a conocidos. La entiendo. realidad es que la gente me conoce más por el boca a boca que por las propias redes en sí. ¿Entiendes? O sea, Sí, sí, porque cuando alguien lee mis libros los recomienda y hay otras personas que los compran para leerlos. excelente. ¿Le ha dado resultado el método nuevo que ha utilizado con esto de las redes sociales? Hombre, siempre algo da. Lo único que ocurre es que, como tú sabes, estoy en la búsqueda del perfeccionamiento para aumentar la publicidad, Sí, porque yo realmente no tengo el tiempo necesario para dedicarlo a eso, porque si lo dedico a eso, no lo dedico a escribir. Y lo mío es escribir. entiendo, entiendo. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando uno se apasiona tanto a algo, es muy lindo. Y más esto en andanza sobre este asunto de la escritura, es muy hermosa. Es muy hermosa. Ya tengo un poco de experiencia sobre esto. Eh, Sí, lógicamente, tú también eres escritor. bueno, digamos, todavía no. Sí, me consta que eres escritor. Bueno, y no quisiera contar alguna, sobre alguna obra suya, alguna de sus Sobre la que obras. tú quieras, sobre la que tú quieras. Yo tengo 12 libros de poesías. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención uno que lo tituló El Pendejo. Quisiera que nos cuente nos comente un poco sobre él. El pendejo es una obra. Sí, Viví muchos años en Venezuela ajá, y yendo a la Guayana, hubieron personas que me hablaron de un extranjero que estuvo trabajando en pro de los indígenas. Entonces me llamó la atención y empecé a hacer averiguaciones. Conocí a una señora que era descendiente de indígenas, sí, sí, de mezcla de varias tribus indígenas, sí. y me propuso ir a los lugares donde habían sucedido estas situaciones. Estas situaciones se produjeron sobre el 1740 aproximadamente, y se trata de una persona que originariamente era español Sí. y llegó a Venezuela como una especie de cónsul que luego fue promovido, aunque con otro nombre, a embajador, pero cuando se le pidió que actuara por España en contra de los intereses de Venezuela, concretamente en contra de los intereses de su presidente, de Páez, Sí. se negó y entonces fue puesto en busca y captura por la corona española. Ah, entiendo. Entonces, el gobierno, al enterarse de ello, le dio otro nombre para que pudiera usar y no ser localizado, y empezó a formar parte, porque él era militar de carrera, empezó a formar parte de las tropas regulares que habían en Venezuela. Cuando este presidente salió y entró otro presidente y empezó a ir contra los intereses de los indígenas, él dijo que no entraba en eso y pidió la renuncia del ejército y se salió. Ah, entiendo. Entonces, este señor tenía dinero porque venía de una familia noble en España. Sí, Antes de que lo pusieran en busca y captura, había vendido todos sus bienes y sacado su dinero del país, puesto en bancos judíos, sí. y entonces compró una enorme finca de miles y miles de hectáreas en la cual habían varias tribus indígenas.
entre ellas una con la que se llevaba muy bien, que era la tribu Yanomami, y lo que hizo fue escriturar la finca a nombre de uno de los indígenas, para lo cual tuvo que conseguir primero que le dieran una cédula al indígena, porque en aquella época no los tenían. Hoy todavía hay muchos indígenas que no tienen cédula sí, y no tenían derecho a propiedad. Entonces lo escribió como si fuera de su familia, como si fuera un hijo suyo, y consiguió que le dieran la cédula. ok, Así pudo dejarlo de heredero de la finca. Entonces fue desarrollando la finca, y en el libro se cuentan los distintos avatares que vienen sucediendo hasta llegar un momento en que realmente la explotación de los caucheros y de los buscadores de oro y diamantes sí, utilizaban a los indios como esclavos, los hacían prisioneros, raptaban a las mujeres y se las llevaban y las hacían prostitutas o las utilizaban como objetos sexuales, sí, y él, a través de los Yanomami, consigue reunir a todas las tribus indias que habían dentro de la finca y en las zonas aledañas, formando un ejército para ir contra los caucheros. Entonces tomaron la contienda de ir contra todos los caucheros, liberar a los indígenas, liberar a las mujeres, sí, recuperar a mujeres blancas que habían sido raptadas, porque era una época donde había muchísimos bandidos, muchísimos cuatreros que asaltaban haciendas, asaltaban fincas, se llevaban el dinero, se llevaban las reses, mataban a los propietarios, se llevaban a las mujeres. ajá. Entonces hace un ejército monstruoso con todas las tribus indios hasta conseguir erradicar a los caucheros de la zona. Entiendo. Muy interesante, ¿no? El nombre del pendejo le viene porque al inscribir la finca en Caracas, Ajá. el funcionario del registro le dijo que era un pendejo por poner la finca a nombre de los indios, pagándola a él. Ah, bueno, y un poco sobre la poesía de humor, sátira o Sátira ironía. Ajá. Bueno, es un libro escrito con el deseo de hacer reír a la gente. Ujú. Entonces se demuestra que no hay palabras malas, Eso, sino que dentro de un contexto se pueden decir las palabras teniendo un significado totalmente distinto al que tienen originalmente, ¿no? exacto. Entonces empieza con una poesía que se llama El coño, y entonces hace una demostración de ello, por ejemplo, diciendo usos que se le da a esa palabra. Por ejemplo, dice, coño, qué caliente está la sopa. O te voy a dar un coño. O sea que es una poesía larga, pero es Sí. una poesía muy simpática. Ujú. Igual que todas esas, hay poesías de humor, de sátira y Sí, poesías de ironía, porque se ironiza con situaciones, con circunstancias. Por ejemplo, hay una poesía que se llama Influencia Horizontal, donde hay una chica joven, muy bien parecida, que la conocí, que me dijo que estaba a punto de cambiar su vida porque había conocido a un señor que a su vez conocía a otro señor, y el otro a ajá. su vez conocía a otro señor, y el otro a su vez conocía a otro señor, y para conseguir las prebendas, para conseguir un empleo bien pagado y estar dentro de los empleos del Estado, se iba acostando con cada uno de ellos. Entonces, por eso se llama influencia horizontal. ¿Entiendes? Sí. Escúcheme, ¿y cuánto tiempo has dedicado a escribir? ¿No ha tenido dificultades con el tiempo o solo se ha dedicado a lo que es la escritura? No, vamos a ver. Yo soy ingeniero y economista. Correcto. Trabajé muchos años como profesional, Sí, trabajé años para el gobierno en unas funciones de inteligencia, sí, he tenido empresas constructoras, promotoras y constructoras de vivienda. sí, Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Que yo llevo escribiendo desde los 15 años. Cuando yo me fui de mi casa con 14 años y como sentía soledad, no tenía amigos con quien contar las cosas, sí, una forma de desahogarme era escribirlas. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir y a almacenarlo. Entonces tuve la suerte de conocer a un señor que se llamaba José, que me orientó dentro de la poesía, de lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. sí, sí. Y seguí escribiendo, o sea que como hoy tengo 72 años, hace 55 años que estoy escribiendo, Buena experiencia, ¿no? Durante ese trayecto. un poquito. Ok. ¿Y ha modificado ya cuando ya tiene su obra ya realizada, que dice ya están listas para publicarla? ¿Ha decidido me falta esto, voy a revisar o le dedica mucho a la revisión? Bueno, yo cuando O termino un cuando, libro, o cuando cuando ve termino un escribir... libro, Ok, cuando termino un libro lo leo 5 veces, entiendo. ¿vale? Y además de eso, se lo doy a, se lo doy a leer a personas amigas, a un mínimo de 5 personas, Ah, qué para bien. que le pongan todas las pegas que le quieran poner, en ortografía, en gramática, en expresiones, en claridad de escritura, si la prosa es adecuada, si la prosa no es adecuada. Y entonces, en ese momento, cuando ellos me mandan sus opiniones, yo Sí, las reviso en el libro, si lo creo conveniente, las corrijo y que hago con cada uno de los libros. sí. Disculpe, estamos teniendo un problemita, parece. Ya lo he visto, no hay problema. Ok. Mire, y yo he estado muy curioso en una obra que acaba de sacar, creo, publicar sobre El Amante uno, creo que es. El amante, uno. Ajá, Es una saga que se compone de 3 libros ajá, y es mi vida sexual desde los inicios. El libro entiendo. uno abarca hasta mis 22 años. Ah, entiendo. Después está el libro 2 y luego está el libro 3. Sí, No es un libro, no es un libro meramente sexual, es un sí, sí, libro sí. que intenta enseñar sobre el sexo y la forma de tratar a las mujeres, a las personas, Sí, porque seamos claros, sea hacer el sexo como lo hace cualquier animal, como lo hacen los gorrinos, por ejemplo, los cochinos, como lo hacen las ovejas o los burros, etcétera, etcétera, es lo sí, que se viene haciendo normalmente por el hombre. O sea, es llegar, aquí te pillo, aquí te mato y se acabó. Realmente, para mí, eso en sí es el sexo. Pero hay otra cosa que es hacer el amor, que ujú, lógicamente requiere una entrega, requiere una preparación, requiere una atención a la mujer sí, y requiere sentir a través de ella en vez de sentir a través tuyo. Entonces, ¿verdad? ese libro, aunque describe actuaciones sexuales, realmente se califica más por las enseñanzas que tiene a las personas de cómo se debe hacer. Sí, excelente, ¿no? Eh, siempre tenía curiosidad en qué se había inspirado sobre ese, sobre ese libro. Normalmente siempre escribo sobre mi propia vida Correcto. o sobre mi vivencia. Ahora recientemente saqué un cuento que se llama La gatita asilvestrada, que está escrito sobre una gatita que yo tengo en mi casa, Entiendo. que la encontré asilvestrada, salvaje, ¿me entiendes? Que me gané su cariño y Sí. que hoy, por ejemplo, la tengo aquí enfrente escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Es un cuento para niños que cuenta la vida de la gatita Sí, y todos los avatares que tiene. Entonces, entiendo. hoy, sin ir más lejos, han venido 2 de mis pequeñas fans que venían con su abuela y su madre para que le firmara y le dedicara el libro. Ah, qué Entonces, bien. entonces, mira, a ver si se ve. Ok.
Ah, Ve sí, las dos sí. camisetas, Sí, sí. su abuela y su mamá es la que está sacando la foto. Estamos brindando con champán Ajá. por la obra, ¿me entiendes? Y la dedicación del libro a ellas. Qué bien, qué bien. Quisiera saber más sobre otra obra que ha escrito sobre requiebros de amor. Eh, Son de Requiebro poesía. de, Requiebro de amor es un libro muy simpático. Ajá. Cuando, cuando yo me fugué de mi casa, como tú comprenderás, las Sí, pasé sí. canutas porque no tenía dinero. Entonces hice multitud de cosas hasta que realmente tuve 18 años y era mayor de edad. Ya siendo mayor de edad, empecé, empecé a buscar otros medios de ganarme la vida, de ganar más dinero, con menor esfuerzo, porque anteriormente había hecho de peón de albañil, había trabajado en mataderos limpiando pollos y arreglando pollos, Sí, he estado mirando en su biografía. limpiando pozos En su... sépticos, Sí, descargando camiones, haciendo cantidad de cosas. sí, Y en ese momento yo estaba cantando en pubs, tocó la guitarra y sí. estaba cantando en pubs. Yo cantaba, todavía canto, pero con menos fuerza por la edad. Entonces cantaba tango, cantaba bolero, cantaba canciones de cantautores latinoamericanos. Y entonces tenía bastante éxito hasta que un día unas fans me Sí. rompieron la única chaqueta que tenía, me tiraron del bolsillo y me rompieron la chaqueta y dije, bueno, aquí se acabó la música en los pubs. Entonces me decidí a ir a cantar a cabarets, porque allí no había niñas locas, en los cabarets había mujeres. Entonces ese libro se desarrolla porque Sobre... entré como cantante, pero hablando con el dueño le dije que habían formas de ganar más dinero él y ganar más dinero yo. Entonces me dijo que se lo demostrara y entonces cuando entraban parejas, yo pedía permiso y le hacía una poesía para la mujer. Ah, ok. Entonces, la mujer le gustaba y entonces hacía otra poesía más como si fuera la pareja, el marido, el novio, el acompañante, quien se la estuviera haciendo. Y con eso sacaban más propinas, la gente tomaba más, estaba más tiempo en el local y acudía más cantidad de gente porque le gustaba el que le hicieran poesía a sus compañeras. Entiendo. Entonces, eran poesías medio picantes, entonces resultó un tiempo divertido. Ah, qué bueno. Y el método y el consejo funcionó, ¿no? Sí, funcionó muy bien. Ok. Eh, Quisiera compartir alguna experiencia buena o mala que le haya pasado durante todo este tiempo que ha andado sobre esto de la escritura. Bueno, la escritura lo bueno que tiene es, primero, que es una forma de desahogo, es una Sí. forma de contar tu vida, que yo tengo la costumbre de contarla a plazo, voy contando un poquito en cada libro, de tal modo que el que quiera saber mi vida completa tendrá que leer unos 50 libros, más o menos. Todo lo que escriba. Claro, entonces, ¿qué le ocurre? Que esa es la parte buena porque te permite desahogarte, te permite ser tú mismo, te permite recordar. Hay cosas muy bellas que se recuerdan, hay cosas terribles que se Sí. recuerdan, pero lo más terrible dentro de la escritura es que realmente hoy está muy mercantilizada. Entonces, un autor tiene que morir al final en una plataforma, en una editorial, Sí. esa editorial publicar en plataformas, esas plataformas usar distribuidoras para llegar a la librería a su vez también tienen que ganar. El resultado es que el autor es el que menos gana Es dentro verdad. de todo el trabajo que ha hecho. Por lo general, todas las conexiones que hacen conmigo mis lectores
sí, es para indicarme que les gusta, es para indicarme que quieren más, es para indicarme. Tengo lectores que tienen todas mis obras qué bien. y curiosamente me andan preguntando cuándo saco la próxima. Entonces, eso es buena señal. Eh, excelente. Ya quieren pan, pan caliente, como decimos aquí en Nicaragua. Sí, o sea que, y no son pocos los que tienen todas mis obras. Ujú, Y hay algunos, hoy por ejemplo, como te enseñé antes, sí, vino una abuela con su hija y con sus nietas para que le dedicara el libro a ella. qué bien, qué bien. Y curiosamente, bueno, además de hacerme la fotografía, ahora acabo de recibir una fotografía que me manda su mamá, que están las dos leyendo, y ten en cuenta que son las 10:30 de la noche acá. A esa hora, unas nenas tan pequeñas normalmente deben estar durmiendo. Sin Sí, ya es. embargo, están leyendo el libro y releyéndolo. Qué bien, qué bien. Es un bonito gesto e interacción con el público, ¿no? Entonces, Sí, quisiera que me comente un poco sobre eh, un libro que le tituló La fuerza de una mujer y la sensibilidad de un poeta. bueno, ahí son dos libros. Ajá. Está ese, que es el primero, Ah, sí, y tiene una historia curiosa. Un día por Facebook recibí una petición sí, de una exnovia mía de hacía 45 años, con la cual no había tenido ningún contacto desde entonces, sí, ni siquiera por internet. Entonces me pedía que le hiciera, si podía hacerle una poesía para una amiga que estaba muy grave con COVID en un hospital en Madrid. sí. Entonces le hice la poesía, se la mandé, se la leyeron y parece que se reanimó la enferma. Ah, qué bien. A partir de ahí, todos los días le mandaba una carta con una poesía o con un relato corto o con alguna historia, Sí, y así estuve durante 90 días escribiéndole. Entonces, todo eso luego se convirtió en dos libros que son los que tú estás hablando. sí, sí. Muy interesante, me llamaba mucho la atención sobre esto. Ok, y ya para finalizar, ¿algún consejo a los nuevos escritores que están incursionando en este mundo de la literatura? ¿Algún mensaje que les quisiera dar? Principalmente que escriban. O Perfecto. sea, no importa, no importa que escriban bien o que escriban mal, que escriban para tomar el hábito de la escritura. Es muy importante que se pongan un tiempo diario para escribir o un tiempo semanal si no tienen tiempo diario, Sí, pero que escriban. Ya luego posteriormente pueden entrar a perfeccionar los escritos, pero lo importante es rellenar papeles con tus escritos porque eso te va habituando. Otra cosa muy importante es que lean mucho, porque cuanto más se lee, más se aprende sobre la escritura, porque hay escritores extraordinarios que escriben libros bellísimos y hay otros que no son tan extraordinarios, pero que escriben libros llenos de sentimientos, llenos de vivencias, llenos sí, de vida. Entonces, leer y escribir es lo fundamental. sí. Algo, sinceramente, lo que decía usted es algo muy hermoso en saber. Yo desde que me dediqué a pensar, empezar a escribir el primer libro, eh, eran las 10, las 11, las 12 de la noche y aún estaba queriendo en la computadora y quería más y más y más. Y me ha quedado ese hábito y un deseo de estar, ya son pongámosle que sean las 7, las 8, las 9 de la noche, y yo no quiero irme a la cama, yo quiero estar bien en el trabajo, trabajando en video y esas cosas. Y algo muy importante en la juventud hoy en día, tratar de ubicar su tiempo en algo productivo. No cuesta Bueno, eso nada,
Sí, no cuesta nada de lo que usted mismo decía, no cuesta nada agarrar de la misma vida de uno, escribirla en un libro. Algo muy, muy hermoso. Sí, porque te ayuda a recordarte y recordar es volver a vivir. Exacto. Vives las mismas sensaciones, vives los mismos sentimientos, te das Sí. cuenta en qué te equivocaste, en qué no te equivocaste, Ujú. ¿entiendes? Y Sí, te ayuda a dirigir tu vida. correcto. Sí, bueno, fue un gusto haber conversado con usted. Espero que esta no sea la última vez y haya una muy pronto, ¿verdad? Cuando tú quieras, estoy a tu orden. Ok, bueno, feliz noche, aquí feliz tarde a todos. Igualmente, muchas gracias. Ok, a usted. Un abrazo. Gracias igualmente.